Por las mascarillas, y yo lo que estoy diciendo es que ya estamos hablando de las mascarillas y que él no me trasladó ninguna propuesta. ¿Y tampoco habló con Ábalos? No. ¿Y tampoco habló con Aldama? Yo no conozco. ¿Y conoce o no a Víctor de Aldama? Ya respondí a esa cuestión y dije que no tengo ningún trato con ese señor. Vuelvo a repetir lo que llevo diciendo desde el primer día, ¿no? A mí no me llamó ni el ministro ni nadie de su equipo del Ministerio de Transportes para contratar con esta empresa. Usted puede coger mi móvil, lo que usted quiera de Ángel Víctor Torres, que no encontrará en ningún caso que yo haya ordenado que se contratara una empresa para los servicios en Canarias. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Bueno, lo de Ángel Víctor Torres ya es de aurora boreal, o sea, a estas alturas dice, la UCO todavía no ha demostrado un hecho delictivo. Bueno, señor Ángel Víctor Torres, de momento lo que usted tendría que hacer es dimitir por todas las mentiras que nos ha contado, de principio a final, que no conocía a Aldama, al parecer se reunió para desbloquear los pagos de las mascarillas, que no tenía nada que ver con el tema de las mascarillas. Koldo te presionaba constantemente para que hicieras los pagos de las mascarillas. Es más, tu número 2 negociaba con Koldo las condiciones del contrato, algo totalmente fuera de sitio. Pero si seguimos hablando, el señor Aldama ha confesado que le pagó 50.000 euros. ¿Y por qué se lo pagaba? Precisamente por esa trama de las mascarillas. En definitiva, solo ha salido un poquito del informe de la UCO sobre el señor Torres. Solo ha salido un poquito. Pero ojo, que está por salir el resto del informe. No sabemos porque hablan de 300 páginas. Se ha demostrado en audios claramente cómo Koldo, miembro de la trama, hablaba directamente con el presidente de una comunidad autónoma y este se involucraba directamente en la gestión de los pagos de esa empresa. Algo inaudito. Pero es más, había funcionarios que le decían que estas mascarillas ni eran necesarias porque había de sobras y aparte eran carísimas y la mayoría defectuosas. Pero él se empeñó en darle esos 12 millones de euros a la trama de las mascarillas. Y es que cuando se morían miles y miles de personas en España, cuando no nos dejaban salir a la calle, cuando nos tenían directamente secuestrados, estos señores se llenaron los bolsillos con el dinero público. Y es más, nos obligaron a llevar mascarilla por la calle. ¿Para qué? Para que compráramos las mascarillas de la trama corrupta. Por cierto, la mayoría de ellas no servían para nada. Luego hablaremos de este tema, amigos, porque ya está bien que salga Ángel Víctor Torres y diga que no, que todo es mentira. No, diga. No estamos hablando de un rumor, de una noticia, no. Estamos hablando de un informe de la UCO, con grabaciones sobre usted, con chats sobre usted, con personas que forman parte de una trama delictiva, criminal. Y hay indicios serios de que usted también formaba parte de esa trama criminal. Y ya está bien, señores, porque este señor, si tuviera un mínimo de decencia, habría dimitido. Pero es que esto es directamente el estercolero de Pedro Sánchez. ¿Ustedes han visto cuando empiezan a echar estiércol en el campo, esparcir todo el estiércol? Pues Sánchez ya tiene toda la Moncloa llena de estiércol. Y todos los ministros también. Porque, ojo, que también señalan a Yolanda Díaz el informe de la UCO. Y también hay correos entre Aldama y Marlaska. Atención, y falta el informe de Francina. Increíble. Pero vamos a hablar del juicio del fiscal general del Estado. Esto es, amigos, la verdad que todas las declaraciones que ha habido hasta ahora dejan directamente al fiscal general sanchista al borde del abismo. Vimos ayer cómo la fiscal Lastra directamente le dijo: has filtrado los mensajes. Y dijo, tácitamente lo admitió,
y dijo, bueno, eso ahora no importa, lo importante es sacar la nota de prensa. O sea, directamente le dejó al pie de los caballos. Pero es más, el fiscal Salto, que estaba viendo el partido del Atlético de Madrid contra la Champions, le obligaron a salir urgentemente del partido para que les diera a la Fiscalía General los correos respecto al acuerdo con el novio de la señora Ayuso. Pero sigamos con más pruebas que hoy han salido y más testimonios contra el fiscal general del Estado. Su jefa de prensa directamente dice que él dictó la nota de prensa que se filtró a los medios. Y además la filtró sin que les hubiera llegado los correos. La jefa de prensa directamente dijo que ella se lavaba las manos. Pero él insistió en esa nota de prensa, que luego públicamente dijo que él era el responsable de esa nota de prensa, que no la mandó directamente Fiscalía General, la mandaron a través de la Fiscalía Provincial de Madrid, si mal recuerdo. Pero luego ratificó esa información. Es increíble, amigos, lo que estamos viendo. Es más, hay más cosas. Hoy directamente, se ha hablado en el juicio, otra de los testigos, que no había ningún protocolo para el borrado de los teléfonos. Como también dijo el fiscal general, que él había borrado los teléfonos según el protocolo de la Fiscalía. De nuevo ha mentido. ¿Por qué borró? ¿Por qué eliminó? ¿Por qué destruyó la información de los teléfonos? Pues básicamente para que no descubrieran sus conversaciones con Moncloa. Porque en el informe de la UCO se dice claramente que Fiscalía General pasó información a Moncloa. Y esa información de Moncloa pasó directamente a Sánchez Acera, a Pilar Sánchez Acera, jefa del gabinete de Óscar López, que a la vez era el jefe del gabinete de Pedro Sánchez Pérez Castejón, le pasa la información al señor Lobato. Y le dice, ¿esta información es legal o no? ¿Se ha publicado en algún medio? Y ella le dice, Pilar Sánchez Acera, dice, sí, ya se ha publicado en un medio. Y entonces Sánchez Lobato dice, yo de momento no lo publico. Y 37 minutos después se publica en El Plural. Si es que es blanco y en botella. Si es que como Moncloa tenía los correos de Sánchez Amador. De Amador, el novio de la señora Ayuso. ¿Y por qué el señor Lobato directamente dice, oiga, esto es un delito, yo no voy a cometer este delito? ¿Por qué las prisas del fiscal general del Estado al fiscal que llevaba el caso del novio de Ayuso a que le pasara los correos urgentemente, que era cuestión de vida o muerte? Las prisas a la fiscal Lastra para que se metiera también en el ajo y se redactara la nota de prensa, a pesar de que ya se habían filtrado los correos, para ratificar, según él, el argumentario de la Fiscalía, y hasta la jefa del Gabinete de Comunicación, que le dijo que él había dictado al dedillo la nota de la filtración. En definitiva, amigos, es que el juicio no puede ir de peor para el fiscal general del Estado. Yo ya le digo que si hay un mínimo de justicia, este hombre va para adelante. Eso también. Hay que ver que un procesado, un reo de la justicia, no se está sentando en el sillón de los acusados, se está sentando en el sillón de los jueces, de los fiscales y de los abogados del Estado. Si un Tribunal Supremo permite esto, pues a uno le empieza a tener dudas de que si estos señores van a estar a la altura del Tribunal Supremo, a la altura de las circunstancias. Porque de primeras están cometiendo una ilegalidad, dejando a este señor sentándose donde no debe, porque es un reo de la justicia, es un procesado y tiene que estar en el banquillo de los acusados. No puede estar al mismo nivel del que le juzga. Pero hoy también ha estado el señor Amador y le ha dicho claramente, dice, me han destrozado la vida. Me han destrozado la vida. Y es que, señores y señoras, quieren poner esto
del señor Amador a la altura del caso Begoña, del caso Hermanísimo, del caso Koldo, del caso Ábalos, y no tiene nada que ver. Esto es una inspección de Hacienda donde Hacienda, como millones de españoles, dice que es X facturas, te las tiran para atrás y al hacerte la paralela te dicen, pues oiga, usted tiene una diferencia que supera el delito fiscal. Pues como nadie quiere ir a juicio contra Hacienda porque él directamente, como una presionadora, pues entra a la Fiscalía y empiezan a negociar y llegan a un acuerdo. ¿Qué es lo que hace millones y millones de personas? Pero como era el novio de la señora Ayuso, hicieron una operación de Estado donde entra directamente el fiscal general del Estado junto a Moncloa para directamente destruir al enemigo político. Esto es un escándalo sin precedentes. Esto es un escándalo y un día más. Y lo cierto, que salgan en televisión española, que salga la Icharrondo, diciendo que no hay ninguna prueba contra el fiscal general del Estado. Pero señora mía, no es que haya pruebas, es que ahora mismo las declaraciones, los testimonios, a ver si se entera usted, los testimonios que son también pruebas, porque están ratificados con hechos, son demoledores contra el fiscal general del Estado. Es que, señora Icharrondo, es que si yo soy testigo de un asesinato, ¿eso no se va a tener en cuenta en un proceso penal? Es que ya es todo. Pero si es que el fiscal general ha estado simplemente borrando su móvil, se ha comportado como un auténtico delincuente. ¿Por qué borra el móvil? Porque ahí estaban las pruebas del delito. Pero muchos de los otros fiscales tienen las pruebas de los mensajes del fiscal. ¿Y cómo tomó partido? De forma personal. ¿Y cómo a toda prisa quería esos correos para directamente filtrarlos y, según él, ganar el relato? Delito que comete, filtración de información confidencial que por cuestión de su cargo nunca puede remitir a nadie. ¿En manos de quién estamos? Estamos en manos de la mafia. ¿Nos podemos fiar de esta fiscalía que está al servicio presuntamente del delito? Pues ya le digo que no. Y ya bien le digo, amigos, que como estos jueces no condenen a este fiscal con todas las pruebas que hay encima de la mesa, el fin del mínimo de justicia que hay en España habría llegado. Nos estamos jugando nada más y nada menos que la democracia. Señores del Supremo, hagan justicia y no se dejen acongojar por las presiones de Pedro Sánchez Pérez Castejón. Vamos a escuchar al fiscal general del Estado sus declaraciones, negando, lógicamente, que es un delincuente. Escúchenlo. En primer lugar, una serie de preguntas generales. Primero, facilitó, divulgó, reveló la denuncia, el expediente tributario o cualquiera de los correos objeto de esta causa que afectan al señor Alberto González Amador, directa o indirectamente, a cualquier medio de comunicación o profesional de la comunicación? Rotundamente no. ¿A cualquier persona vinculada a la presidencia del Gobierno o al Gobierno de España? Rotundamente no. Bien. ¿Dio usted alguna instrucción en tal sentido, directa o indirectamente, a cualquier persona para que facilitara, divulgara o revelara la denuncia, el expediente tributario o cualquiera de los correos? No, rotundamente no. Y en particular, ¿dio alguna instrucción a alguno de los otros investigados, al señor Villafañe y a la señora Pilar Rodríguez? No, rotundamente no. ¿A cualquier persona de Fiscalía General del Estado o de cualquier otra fiscalía? No, rotundamente no. ¿Tiene constancia de que se produjera la filtración desde Fiscalía General del Estado o desde la Fiscalía Provincial de Madrid? No tengo ninguna constancia. Bien. ¿Ha intentado perjudicar al señor Alberto González Amador por ser la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid? En absoluto. Pero esto es directamente, lógicamente, es un tipo procesado por la justicia, es una vergüenza. Ese señor tenía que, por lo menos, que dimitir el fiscal general del Estado y luego ser juzgado. Pero aquí ya esto está al Capone de broma con toda esta cuadrilla. Pero dice, en ningún momento tuve constancia de la filtración de correos de este parte de la Fiscalía General. Entonces, ¿cómo llamaste al fiscal Salto urgentemente que te pasara los correos? ¿Por qué?
Y cuando llega la fiscal Lastra, que ya le has matado a llamadas porque quieres involucrar a más y te dice, ¿has filtrado los correos? Dice, bueno, tácitamente lo aprueba. Dice, ahora eso no es lo importante es la nota de prensa. ¿Y por qué tienes tanta prisa en divulgar una nota de prensa sobre los correos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenías tanta prisa en divulgar que no había un acuerdo con el abogado de Amador? ¿Por qué? ¿Y por qué luego después das órdenes de que no haya ningún acuerdo para procesar al señor Amador? Dice rotundamente no. Pero en todo esto, lógicamente, este hombre es el mamporrero de Pedro Sánchez, ¿no? Y Pedro Sánchez en su momento dijo que en su partido, vean ustedes lo que es la hemeroteca, que en su partido nunca nadie podría estar ni en ningún cargo institucional si es procesado. Vamos a mirar la hemeroteca, ¿no? Porque claro, cuando tenemos enfrente a personajes que se identifican más con el crimen organizado que con políticos que están al servicio de la sociedad, pues pasan cosas como la siguiente, escuche. Todo aquel compañero o compañera, y se lo digo claramente, que tenga que comparecer en un juicio ante un tribunal, tendrá que afrontar sus responsabilidades políticas y dimitir de esas responsabilidades políticas. ¿Como imputado o como procesado? Se llame y se apellide como se llame y se apellide. Está por encima de eso el Partido Socialista. Pues oiga, se llama Álvaro García Ortiz. Se apellida García Ortiz. A día de hoy no ha dimitido de fiscal general del Estado. No solo no ha dimitido, sino que está directamente respaldado por ti. Y eres tú el que le has obligado a no dimitir. Pedro Sánchez Pérez Castejón. Es que esto es increíble. Lo de este hombre, yo no sé cómo luego las charos estas, son como fanáticas, que da lo mismo lo que diga Sánchez. Es que mañana sale Pedro Sánchez comiéndose un niño vivo en la Plaza Mayor de Madrid y la charo siguen votando a Sánchez diciendo que Sánchez es el mejor. Porque esto ya del Partido Socialista no es cuestión de pensamiento, es directamente una religión. Y creen por encima de todo, no ven, son fanáticos. Y claro, Sánchez lo sabe. Y Sánchez sabe que no le supone perder ningún voto decir estas mentiras. No le supone perder ningún voto tener los mayores casos de corrupción de la historia de Europa. No le supone perder ningún voto tener al fiscal general del Estado a punto de entrar en prisión. Porque la degeneración es tal que hemos llegado al grado sumo. Hasta tal punto, y ahora volvemos con el tema Torres, que bueno, hoy en el Consejo de Ministros ha salido Pilar Alegría, como siempre, a justificar lo injustificable. Señores y señoras, es que el Consejo de Ministros se ha convertido, esa comparecencia que hace la portavoz del señor Sánchez, directamente en un escaparate, en un altavoz para hacer argumentario del Partido Socialista y de todos los casos de corrupción. Escuchen a Pilar Alegría porque es un auténtico circo, con todas las palabras, ya no se puede decir más. Que no hay pruebas, que no hay indicios, que no hay nada. Venga, señora, cada vez que dice eso, salen 200 pruebas más, 200 indicios más, están más imputados y están a punto de ir a la cárcel. Pero para Pilar Alegría, el argumentario es el argumentario y la chiquita, que es cortita de aquí, pues lo que manda el jefe, que para eso está, escúchenla. Que me hacía, fíjese, lo que estamos conociendo del informe, queda absolutamente claro y queda demostrada la falsedad de las acusaciones contra el ministro Torres. De hecho, les digo más, conforme van avanzando todos los procesos judiciales, se va conociendo la verdad y, por tanto, se descartan completamente
completamente cualquier implicación del ministro Torres. Esto es lo que vamos sabiendo, como muy bien señalaba usted, sobre esa parte del informe que se ha conocido hasta estos momentos. Me preguntaba también... Es que es increíble que el informe no involucra al ministro Torres y que a medida que vamos sabiendo cosas, que se sabe la verdad y que los libera de responsabilidades. Oiga, no es que le libere de responsabilidades, tienen al número 2 en la cárcel, al otro número de 2 imputado, a la mano derecha de Pedro Sánchez imputado, el nexo corruptor también imputado, a la mujer del presidente imputada por 5 delitos, al hermano por 4 delitos del presidente del gobierno, que le tuvo el presidente del gobierno ocultado en la Moncloa, que es lamentable, cometiendo un presunto delito fiscal. Y a día de hoy Hacienda no ha intervenido porque el hermano de Pedro Sánchez tendría que haber estado viviendo en Elvas porque decía que pagaba dinero en Elvas y el tipo con un teléfono negro escondido en la Moncloa para evadir impuestos presuntamente. ¿Y dónde está la inspección de trabajo, María Jesús? ¿Dónde? ¿Dónde está? Que aquí por 1 céntimo te mandan 5 inspecciones y el tipo viviendo en el Palacio de la Moncloa para no pagar impuestos aquí en España, aparte de que le regalaban el dinero en ese trabajo que no iba a trabajar, que no sabía ni lo que era. Y ahora me viene Pilar Alegría, que a medida que se va avanzando en las investigaciones, que quedan más claros que ellos son inocentes. Pero oiga, usted que sí ha fumado ya directamente, porque es que ha fumado crack, ha fumado cannabis, porque o es muy estúpida, o es muy tonta, o colabora con los delincuentes, porque yo ya no entiendo nada de esta señora. Es que ya no se entiende nada de esta señora. Porque luego hablaremos, lo de Torres, que ojo, que empieza a salir en el informe de la UCO, las investigaciones, sale también retratada Yolanda Díaz, que era la que tenía que validar las mascarillas fake. Y también sale Marlaska ya también involucrado con el tema de la mascarilla. Esto es un escándalo, señores. Y por fin, el Supremo va a empezar a abrir una pieza separada para que se juzgue el tema de las mascarillas, porque hay tantos casos de corrupción que es que están bloqueando la justicia. Es un auténtico escándalo. Hoy vamos a mostrarle pruebas por activa y por pasiva, hasta el punto, amigos, cómo se reunió Ángel Víctor Torres con Aldama en un restaurante de Madrid para desbloquear los pagos. ¿Qué presidente del gobierno de una comunidad autónoma se reúne con Aldama en un restaurante para desbloquear los pagos? ¿Qué presidente del gobierno recibe llamadas de un tiparraco como Koldo diciéndole que le pague los contratos de Pisa y Corriendo y que acepten rápidamente el contrato, y el tipo se pone por activa y por pasiva a perseguir a los funcionarios para que arreen? Ninguno, salvo que esté involucrado en esto. Y sale Pilar Alegría, que no dice nada el informe de la UCO. Pero claro que no dice nada. Si a día de hoy estás diciendo que de Begoña Gómez todos son bulos y son pseudomedios y que el juez Peinado está prevaricando. A día de hoy siguen con ese rollo macabeo y patatero. Así son, amigos. Repetir una mentira 1 millón de veces, aunque te pillen con el carrito de los helados. Eso es el socialismo en España. Como los ladronzuelos cuando le pilla a la Guardia Civil robando. Niegan que están robando. Si es que es la misma táctica, señores y señoras. Pero hoy tenemos un super programa que no se lo pueden perder, porque además con nosotros están los mejores, con nosotros va a estar nuestra querida Arantxa Cabello. Bien, estará con nosotros Luis Losada, junto a Luis Losada, Sergi Fidalgo. Tendremos también a Javier Pérez Roldán, a Mabel Petit,
y a Fran Trejo, que estará con todos nosotros. Vamos a recordarles que nos pueden ver en la TDT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Valencia, Murcia, Sevilla y Islas Canarias. Nos pueden seguir también a través de las aplicaciones móviles, tablets, televisores inteligentes. Si no tiene uno, cómprese un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordarles que nos pueden ver por medio de la plataforma Roku, los Estados Unidos, en el resto de España, en toda España, nos pueden ver a través de Digi. Y desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros que nos están viendo a través de la plataforma YouTube. Y recuerden que pueden mandar sus mensajes al número de WhatsApp que viene en pantalla al 669-728673. Y vamos a empezar porque, madre mía, cuando hablamos de Ángel Víctor Torres, ese mentiroso, compulsivo y presunto delincuente, no hablamos de rumores, Pilar Alegría, no. Ni de que alguien haya hecho un anónimo, no. Sino hablamos de audios relacionados con los procesados, con los imputados de la trama. Hablamos de chat y sobre todo de reuniones en restaurantes, contadas no por mí, ni por ningún pseudomedio, sino por las fuerzas de seguridad del Estado español. Y en este caso, por la UCO. ¿Entiendes, Pilar? ¿Entiendes? Entonces, en ese informe de la UCO, que todavía falta un montón de páginas, ya hay una masa indiciaria muy grande de los posibles delitos que ha cometido este tipo. Sé que le van a mantener ahí a toda costa, porque es estos tipos, el tema de responsabilidad política no la entiende. Luego exigen que dimita Mazón. Mazón habrá sido lo que sea, pero por lo menos ha tenido la responsabilidad política de dimitir. Esto no, para ellos no vale la responsabilidad política. La única responsabilidad que ellos están dispuestos a admitir es la penal, y ya porque coge la Guardia Civil y le saca de medio. Pero es que este informe de la UCO no cuenta una historia de un presidente volcándose en medio de la pandemia para buscar mascarillas, para ayudar a su gente. No. Este informe de la UCO no cuenta a Ángel Víctor Torres volcado con su pueblo, haciendo lo posible para que esa pandemia fuera lo más leve para su pueblo. No. Lo que cuenta es a un presidente del gobierno de Canarias que directamente se dedicaba a hacer favores personales a Koldo. ¿Y quién era Koldo? Pues el enviado de la trama y hombre de confianza de Pedro Sánchez Pérez Castejón, hombre de confianza del ministro de Transportes Ábalos, y estos dos últimos, compinchados directamente con Aldama, que era el empresario que vendía las mascarillas falsas y fraudulentas, muchas de ellas. Y es que este señor se dedicaba directamente a palabrar contratos con Koldo. Contratos a todas luces irregulares, por supuesto. Porque él no hacía nada por el ciudadano, no. Pero por la banda de corruptos sí. Le pedían que adelantara los pagos y él llamaba a todo funcionario, decía que se cagaba en sus santos directamente si no aceleraban el pago a la trama. Y hasta el punto que en ese informe se demuestra abiertamente que se reunía con Aldama. Lo dijo en el Senado, no conozco a Aldama. Llegó a sacar 2 billetes de avión cuando Aldama dijo que un sábado había estado en la casa de las Pilinguis, donde iba también Sarto Cerdá. Se inventó un ticket de avión que había estado viajando de una isla en otras Canarias, cuando salieron las imágenes que había estado en Madrid en un mitin del Comité Ejecutivo.
No, no conozco a Aldama, no, porque me mandó un WhatsApp, yo ni le respondí. Pero claro que le respondiste. Si primero a sus emisarios les hacías caso. ¿Y por qué, Torres, hacías caso a Koldo y compraste esas mascarillas que te estaban diciendo no solo que eran fake, falsas, sino que además tenían un precio muy por encima de lo normal? ¿Por qué? Cuando además teníais mascarillas. ¿Por qué Aldama? ¿Por qué Koldo tenía tanta influencia sobre ti? ¿De parte de quién venía Koldo? ¿Venía de parte de Ábalos? ¿Venía de parte de Aldama? No. Para que Koldo tuviera tanta fuerza sobre él, sobre Francina, sobre Marlaska y sobre Chimo Puig, amigo, solo podía venir de parte del número uno. Del número uno. Y así estos señores, al señor Aldama y a su empresa, por medio de esta mafia que habían preparado presuntamente desde Moncloa, le abrían las puertas en par en par. Y es que, amigos, a todo esto hay que añadir que en esos audios se habla de que está ya todo preparado a la espera de que Yolanda Díaz tuviera que dar el visto bueno en las certificaciones de las mascarillas. O sea, que ahora era Yolanda Díaz la que daba las certificaciones de las mascarillas, si eran buenas o eran malas, cuando se ha demostrado que eran malas. Pero no solo en Canarias, sino también en Baleares. ¿Estaba también metida la trama la Rogelia del Ferro? Pues habrá que verlo, señores. Porque esto acaba de empezar, Pilar Alegría. Esto acaba de empezar. Y todos los indicios, que un cúmulo de indicios se convierten en pruebas, demuestran que Ángel Víctor Torres estaba de lleno dedicado a los deseos de la trama corrupta de las mascarillas, de la trama que robaba a todos los españoles mientras ustedes se morían en su casa y estaban secuestrados por el gobierno de España. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar, porque hoy es un día, ya le digo, que va a ser difícil encontrarle todas las noticias. Son apabullantes. Todas las noticias, amigos, serían para destrozar a cualquier gobierno de cualquier nación decente. Pero aquí este gobierno no es decente y su indecencia nos está salpicando a todos los españoles. Atención lo que dice esta noticia. Dice: el fiscal general dictó la nota de prensa que reveló la negociación secreta de González Amador con el fiscal. Buenas noches, don Luis Losada, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas noches. La verdad es que apasionado con lo que está ocurriendo en el juicio del Supremo, que la verdad es que es increíble. Cada día que pasan cosas absolutamente inéditas, históricas. Yo quiero que nos cuente usted la importancia de las declaraciones de la jefa de prensa de la Fiscalía General del Estado cuando confiesa ante el Tribunal Supremo que el fiscal general del Estado le dicta directamente la nota para los medios de comunicación, filtrando, porque él filtraba de que no había ninguna negociación con la Fiscalía directamente. Sí, yo creo que es muy importante esas declaraciones. Le preguntan que quién escribió la nota y dice que durante esa noche, la noche previa, estuvo hablando con el fiscal general y que el fiscal general le fue dictando los detalles, incluido el hecho de que habían negociado y que había aparecido y había reconocido 2 delitos. Esa nota de prensa la escriben a 4 manos, o bueno, más bien la escriben a 2 manos la jefa de prensa, dictada por el propio fiscal general del Estado. Por lo tanto, la responsabilidad de la nota de prensa es indiscutible del fiscal general del Estado. Yo creo que ahí no hay discusión. Cuando le preguntan ¿y quién lo filtra? Dice, aquí se filtran muchas cosas.
Bueno, y lo que no entiendo es por qué no insisten en la pregunta, pero me parece que la respuesta es bastante sugerente. Es obvio que fue ella quien lo filtró, porque también cuenta en el juicio de hoy que le pasa la nota de prensa a su subordinado, que es el responsable de comunicación de la Fiscalía en Madrid. Y el responsable de la comunicación de la Fiscalía en Madrid decide que no va a hacer nada con esa nota de prensa porque es presunto delito la comunicación de conversaciones privadas entre el fiscal y el cliente o presunto delincuente, y que por lo tanto hacer pública esa nota de prensa podría ser constitutivo de delito. Y que antes de hacerlo público él presentaba su dimisión. Así se lo dice y así se lo manifiesta a su jefa, que entonces era Adriana Lastra. Bueno, pues este señor obviamente no fue quien filtró. ¿Y para qué se hace una nota de prensa? Para enviarla a los medios de comunicación. ¿Y quién lo hace? La responsable de comunicación del fiscal general del Estado. ¿Y quién escribe esa nota de prensa? El propio fiscal general del Estado. Yo creo que el juicio ya está hecho. Me parece que la situación está clarísima. Pero es que además la fiscal jefe de Madrid, Adriana Lastra, también le espeta al propio fiscal general: ha sido tú quien ha filtrado, y el fiscal general no desmiente. Por lo tanto, me parece que esto todo es verde con asas. Aquí hay una responsabilidad política y jurídica de revelación de secretos en un asunto absolutamente clave, porque las conversaciones entre la Fiscalía y los investigados tienen que gozar de ese ámbito de opacidad. ¿Por qué? Pues porque es lo que permite que el usuario de la justicia pueda manifestarse con libertad. Si sabe que va a producirse públicamente, pues deja de producirse esa negociación. Es algo muy parecido a lo que ocurre en un confesionario. Por lo tanto, lo que ha hecho el fiscal general del Estado ha sido romper el principio de confianza en la Fiscalía. Y eso es de una gravedad absolutamente extrema. A mí lo que más me preocupa es lo que se vivió ayer de los aplausos que recibió el fiscal general del Estado. Porque yo creo que el daño que se está haciendo a la carrera... Señor Losada, hay que aclarar una cosa. Y a la profesión es espectacular. Digo que hay que aclarar una cosa porque la cadena SER dijo que esos aplausos habían sido en una recesión del juicio en el Tribunal Supremo, y no fue en el Tribunal Supremo, sino que fue en la Fiscalía General donde la aplaudieron. Y la cadena SER divulgó el bulo, entre muchos, que fue dentro del Supremo. Sí, no fue en el Supremo, fue en la Fiscalía, pero a mí me sorprende que dentro de la Fiscalía, aún así, haya fiscales que aplaudan al fiscal general, que yo ya sé que es su jefe y que yo ya sé que le tienen obligación de obediencia, pero de ahí a aplaudir, a apoyar a alguien que está deteriorando la carrera y que está poniendo en tela de juicio la profesionalidad de los fiscales, me parece algo absolutamente inentendible. Las pasadas Navidades también organizó una copa y fueron un montón de gente, y yo creo que eso es muy preocupante. Probablemente muchos piensan que sigue siendo el sol que más calienta y que conviene estar cerca, y que además en la declaración de guerra del gobierno al Supremo va a ganar el gobierno. Yo espero que no sea así, porque aquí lo que está ocurriendo es algo gravísimo, y hoy ha quedado negro sobre blanco la evidencia, y es que fue él quien dictó la nota de prensa y fue él quien propició que esa nota de prensa saliera a los medios de comunicación. ¿Y qué decía esa nota de prensa? Revelaba un secreto, una conversación privada entre el fiscal y un justiciable. Esto es lo que ocurrió. Esto es lo que todos los españoles sabemos ya. Y además, cuando la fiscal jefe se lo echa en cara, no lo desmiente. Pero es que ha habido más mentiras, porque él, recordaréis que dijo que tenía un protocolo dentro de la Fiscalía que le obligaba a borrar los mensajes, para justificar que hubiera borrado todos los mensajes y que borrara todas las pruebas de su presunto delito. Bueno, pues hoy le preguntan a la responsable de informática y dice que no existe protocolo. Es que es mentira sobre mentira. Entonces, yo creo que los jueces tienen todo el material encima de la mesa, y me parece que ahora lo que cabe es que ocurra la justicia. Yo tengo la sensación de que va a ser muy difícil que se pueda liberar y que por lo tanto va a haber una condena, y creo que también Sánchez va a hacer una especie de cortafuegos. Cada vez es más difícil, pero lo va a intentar hacer, un cortafuegos, y decir que también que está muy disgustado, está muy sorprendido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que lo que está ocurriendo con el fiscal general es de una gravedad absolutamente extrema, y el daño institucional y reputacional que está haciendo a la Fiscalía es de muy difícil mejora, porque la ciudadanía tiene derecho a poder confiar en la Fiscalía, y ahora mismo esa confianza está seriamente dañada.
Pues efectivamente. Seriamente no, lo siguiente. Don Luis Losada, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo. Y amigos, la verdad que no se pueden perder el próximo domingo a las 22 horas con España Vueltas con don Luis Losada. Le va a traer las últimas novedades, no solo del caso del Fiscal General de Estado, sino también del caso, ojo, del caso de Ángel Víctor Torres. No se lo pierdan. Buenas noches. Eso es. Muy buenas noches. Ahí les veo. Un abrazo. Un abrazo. Y vamos a seguir presentando a nuestros invitados. Con nosotros está doña Arantxa. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Pues viendo la actualidad, que ya no tengo palabras. Bueno, es que es increíble. Lo ha descrito muy bien don Luis. Es tremendo lo que está pasando con la Fiscalía y además viéndolo ya en juicio, porque una cosa es leerlo en los informes y otra cosa es ver las declaraciones. Pero, es un choteo directamente a la gente. Bueno, yo creo que es mucho más grave que un choteo, porque toda la narrativa que están teniendo los medios de comunicación sanchistas... Bueno, los medios de intoxicación sanchistas, porque no comunican, intoxican. Yo creo que empezar a utilizar bien el lenguaje. Perdone que le corrija. Sí, es que hoy lo que estaban anunciando en la televisión española, en Twitter o en X, era que iba a haber una noticia relativa al juicio a el novio de Ayuso. O sea, no el fiscal general. Bueno, pero ¿por qué lo están haciendo? Porque ellos, que hemos dicho tantas veces, y yo lo he comentado en este programa, que considero que el presidente con su Consejo de Ministros es una banda de delincuentes, es mi opinión, es lo que yo veo, resulta que ven que no se pueden escapar, porque yo creo que cada vez es más evidente lo que está pasando. Entonces dicen, bueno, nosotros no nos podemos escapar, pero vamos a empezar a contar un relato a través de nuestros medios de comunicación. El relato es que todo esto es mentira, que no hay pruebas, que todo es una persecución porque quieren ir contra Pedro Sánchez, que es lawfare, y que si lo condenan, aquí vamos a estar nosotros para indultarlo. ¿Y le parece a usted extraño que hagan eso? No, pero que esto es lo que vamos a ver. Y si se acercan unas elecciones y consiguen entre una cosa y otra seguir gobernando a través de cualquier artimaña, de cualquier cuestión, una vez que haya pasado lo de las elecciones y salen bien parados, pues la gente ha limpiado nuestra corrupción. Y bueno, la gente lo que ha dicho es que nosotros podemos seguir gobernando. Y esto es lo que va a pasar a partir de ahora, aunque condenen al fiscal general. No, pero si es que la señora Cabello no es que tenga razón. Si es que han sido capaces de dar un golpe de Estado y decir que los culpables fueron los que defendieron la legalidad republicana, señores y señoras. Si es que han sido capaces de crear checas donde torturaban, asesinaban, de hacer un genocidio como el de Paracuellos, de hacer el genocidio contra los religiosos, un genocidio cultural, y decir que el malo es el contrario, y han cambiado todo eso. Y lo están haciendo ahora, lo estamos viviendo en vivo y en directo. Si son los responsables directos de la DANA, de la muerte de 228 personas, y le están echando la culpa al contrario, pues esto igual. Una más en su política. Señor Trejo, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, don Jesús? Buenas noches. Pues aquí estamos, estupefactos, un día más, viendo esta terrible actualidad que nos ha deparado el corrupto gobierno del número 1, de Pedro Sánchez, ¿no? Yo lo voy a decir en castellano, me parece un cachondeo el juicio que se está siguiendo en el Supremo contra el fiscal general del Estado. No porque se le juzgue por los delitos que ya se han comentado en el programa que ha podido cometer, sino porque yo no tengo por qué pagarle a un presunto delincuente la justicia. Es decir, yo no entiendo qué hace la Fiscalía General del Estado, que debe estar dedicada a defender al Estado de presuntos sinvergüenzas, defendiendo a un presunto sinvergüenza. Con mi dinero, con el dinero de usted, con el dinero de todos los que nos escuchan y todos aquellos que hacen oídos sordos. Eso me parece denigrable para un Estado de Derecho, porque el que comete el delito es él. El que comete el delito es él.
Aquí no. ¿Qué pasa? ¿Que ahora vamos a ver también a la Fiscalía General del Estado defendiendo a Ábalos, a Koldo o a Torres? ¿Se ha preocupado la Fiscalía General del Estado de defender a Su Majestad el Rey? ¿Y qué pasa? ¿Que ahora hay aquí alguien que viola una de las normas más básicas del derecho, que lo aprenden los alumnos de primero de Derecho? ¿Y lo tenemos que defender todos porque sea la encarnación del demonio, es decir, la encarnación de Pedro Sánchez? Pues vamos a ponerles unas imágenes, porque hoy el protagonista ha sido Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la señora Ayuso. Bueno, directamente es un poco de tomadura de pelo. Querían poner al mismo nivel al señor Miguel Ángel Rodríguez que el fiscal general del Estado. Miguel Ángel Rodríguez no ocupa la Fiscalía General del Estado y él utilizó el argumentario político que está en sus manos para defender sus intereses políticos. Pero la Fiscalía General del Estado utilizó información privilegiada para hacer una operación de Estado contra un enemigo político. ¿Entienden la diferencia? Vamos a escuchar al señor Miguel Ángel Rodríguez. El acuerdo que proponía la Fiscalía, alguien lo ha parado. Ah, claro, sí, vale. O de repente se les ha olvidado que querían un acuerdo. No. Por tanto, alguien lo ha parado y solo se puede parar por arriba. Perdón. La deducción es más lógica. Vamos a ver, si que usted ese día por la mañana tenía que el acuerdo estaba en pie y no había pasado ningún día, ¿cómo sacó usted la conclusión de que el acuerdo se había roto? Porque el acuerdo no se ha concluido. No, por claro. tanto, yo llego a la conclusión lógica de que lo han parado por arriba. Claro, pero... ¿Quién lo va a parar? ¿Por abajo? En el mismo instante que llega el fiscal diciéndole que cuando quiera pueden tomar la... ¿Ya llega usted a la conclusión de que el acuerdo se ha roto? Sí. En el mismo momento. Oiga, a las pruebas me remito. Y cuando... Vamos, que no estamos aquí por mí, estamos aquí por la filtración del fiscal. Sí. Por tanto, todo este proceso ha tenido su lógica. Yo le pregunto, el novio de la Presidenta de la Comunidad de Madrid le manda a usted un correo diciéndole que las negociaciones están en pie. Y lo tiene usted. Y sin que pase nada nuevo, usted sale diciendo que las negociaciones se han roto por orden de arriba. Sí, y además me hace gracia cómo me ha formulado la pregunta, señora. Muy bien. Bueno, no estamos hablando... Perdone, usted... Es que... Limítese a contestar la pregunta sin hacer valoraciones sobre las preguntas. Usted dijo el día que si le llamaban a declarar en el juicio del fiscal general del Estado, el fiscal general del Estado iría para adelante. ¿Lo recuerda usted? Era un pronóstico y no desacertado. Ya. Pero lo unió usted a su declaración. ¿Por qué? Era un mensaje en una red social, pero era un vaticinio, y no iba desencaminado. Mire dónde estamos. ¿A usted el señor González Amador le informó de que ya se habían puesto en marcha las negociaciones entre el fiscal del caso y el señor Neira? No recuerdo. Pero me gusta que le llame González Amador y no el novio de la presidenta. Es increíble el interrogatorio de la fiscal, increíble, pero cierto lo que estamos viendo. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, aquí estamos, aquí animado. De todas formas, sé que iba a hablar de otro tema, pero la actualidad manda. Bueno, ¿qué opina usted de este juicio del fiscal general del Estado? Bueno, yo yo después de ver la escenita de los aplausos, ¿qué quiere que le diga? Es que ve a ese grupo de pelotas aplaudiendo al fiscal general. Yo espero que el fiscal general se demuestre que lo que todos sospechamos, y ojalá todo lo que todos sospechamos tenga relevancia penal y sea condenado, porque vamos, para mí es clarísimo. Pero claro, el juicio está siendo interesante por todos estos dimes y diretes y sobre todo por ver la persecución a la que ha sido sometida la pareja de Ayuso. Claro, porque no solamente es un juicio contra el fiscal general del Estado, también es un juicio contra todo ese aparato que ha intentado destruir a la presidenta de la Comunidad de Madrid utilizando a su pareja, bueno, en este caso su pareja, pero a cualquier familiar, a cualquier amigo que se le acerque a ella. Por lo tanto, no solamente es lo que el tribunal no solamente está dirimiendo qué ha hecho el fiscal general o no, es un juicio a la verdad, es un juicio como el sanchismo intenta acabar con los adversarios políticos con todo tipo de malas artes. Por lo tanto, para mí es eso, por encima de los testimonios, por encima
de lo que digan unos y otros, y yo lo que espero es que de una vez por todas se imparte justicia en nuestro país. Que hagas justicia en ese país. Quiero leerle esta noticia que dice: García Ortiz decidió difundir la nota de la Fiscalía antes de tener los correos del novio de Ayuso directamente. Bueno, es que ha salido públicamente él diciendo que se responsabilizaba de esa nota de prensa, pero su jefa de prensa directamente ha dicho que le dictó el mensaje. Incluso ha habido otro jefe de prensa que dijo que se negaba a lanzar ese mensaje porque sabía que podía ser delictivo, porque se estaba poniendo en esa nota de prensa información concreta de una persona que podría ser un delito. Por eso es que el problema es que es escandaloso. Yo insisto, yo espero que todo lo que estos indicios, que para nosotros, para las personas que no somos juristas, son evidentes, puedan tener su traslación penal, porque los jueces se encuentren que realmente tienen un argumento fuerte. Pero claro, que el problema no solamente es esta batalla. Supongo que el fiscal general, García Ortiz, si es condenado, irá a la justicia europea. Por lo tanto, hay que hilar muy fino para que sea una sentencia ejemplar y contundente en el caso que sea condenatoria. Pero claro, usted y yo y media España, pues lo tenemos clarísimo. Es que claro, es que la filtración es clarísimo. Se filtró para perjudicar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Cree usted que es una operación de Estado organizada desde Moncloa? Mi opinión, sí. Sí, por supuesto. Mi opinión es que lo es, y por supuesto que esto va mucho más allá del fiscal general. Porque si solamente fuera una cosa del fiscal general del Estado, Sánchez a lo mejor yo la habría dejado caer. El problema es que como hay más cosas, yo creo que hay más cosas detrás, no puede permitirse el lujo, tiene que batallarlo hasta el final, porque es un peón más, y cuando caiga este peón, habrá otro por detrás suyo que estará más arriba. Yo estoy convencido que es una operación de Estado. Pero es que todo lo que ocurre en España últimamente son operaciones creadas desde Moncloa para intentar que Sánchez se mantenga en el poder. Lo hemos visto en Valencia. O sea, aquella retransmisión del funeral de Estado, una televisión española que hizo una realización absolutamente interesada para que se vendiera que Mazón era el único culpable, cuando, insisto, Mazón tiene su responsabilidad. Pero, hombre, el responsable del Ejército, el responsable de la UME, el responsable de la Guardia Civil, la Policía Nacional, que no fueron, no porque no quisieran ellos, sino porque nadie les dejó ir, fue Sánchez. Y eso parece que el único culpable ha sido Mazón y no Sánchez. Pues eso, lo del fiscal general y todo lo que usted se puede imaginar, por supuesto que hay un plan en Moncloa para que no quede un rival político. Sea Ayuso, sea Mazón, sea Feijóo, o sea quien sea. Y a Feijóo de aquí a que haya elecciones, le van a hacer las que puedan y más. ¿Tiene usted algún indicio, aparte de estos, alguna cosa que nos pueda adelantar que le van a pasar al señor Feijóo? No, es que va a ser todo mentira. Es que cualquier cosa, por ejemplo, es que no hace falta que haya realidades. Eso lo van a inventar. Es que, insisto, el problema aquí es que no es un tema de que tengamos casos. Es que ahora mismo hay en Moncloa 500 asesores buscando tres pies al gato para lanzar basura que luego se desmontará. Pero ya le servirá a la televisión española, le servirá de todos los medios que controla, que son muchísimos, para que la gente se olvide que el único culpable de lo que pasa en España es quien gobierna, no la oposición, ni Partido Popular, ni Vox, ni Partido Popular. Es Pedro Sánchez. Pero este hombre consigue, gracias a sus, insisto, 500 asesores, hace que la gente se olvide. Es que lo de Valencia es increíble. Que la culpa parece que es solo de Mazón. Que parece que el asesino, entre comillas, es Mazón. Bueno, Mazón, insisto, Mazón igual tuvo que irse hace mucho tiempo. Pero, hombre, Mazón no fue el principal responsable ni de la política climática, ni de la respuesta a la catástrofe. Y Sánchez se ha ido de rositas. Sánchez, Morán, la delegada del gobierno, el de la Confederación Hidrográfica. Por lo mismo con el fiscal general, lo mismo con todo. Por eso usted y distrito es necesario para que cada día se desmonten todas estas operaciones, porque tenemos que conseguir que los españoles vean la luz. Pues don Sellez Fidalgo, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo Rojo. Muchas gracias y a seguir trabajando con lo que lo hace bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Adelante siempre. Y me pide la palabra. Estaba pensando al hilo de lo que decía Fidalgo. Y estaba pensando en cuando sacaron al fiscal Salto del partido del Atlético de Madrid, ¿no? Que el pobre hombre se sobresaltó y dijo, bueno, pero ¿realmente es tan importante? Pero vamos a ver, dejémoslo para mañana y lo tomamos con más tranquilidad y reposo. Pero ¿realmente es tan importante? Dice, sí. Dice, ¿pero de qué se trata? Dice, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y a partir de ahí, las palabras textuales, dice, todo cambió.
A partir de ahí todo cambió y todo empezó a funcionar de otra manera, ¿no? Bueno, es que es terrorífico, porque claro, hasta los dos fiscales han dicho lo que realmente ocurrió, ¿no? Y la abogada del Estado calladita. ¿Por qué? Es que no puede rebatir la verdad. No puede rebatir. Y veremos a ver cuando llegue al tema de los ordenadores, de los teléfonos y demás, y cuando llegue la declaración de Lobato. Esa es una de las grandes declaraciones. Aquí hay un elemento muy importante, que el informe de la UCO dice que desde Fiscalía General se filtró a Moncloa. Y desde Moncloa, desde el gabinete de Moncloa, o sea, desde el jefe de gabinete de Moncloa, que era Óscar López, que ahora es el presidente del Partido Socialista en Madrid, junto a Pilar Sánchez Acera, que es la número 2, fueron las que filtraron presuntamente esa información. Bueno, presuntamente Pilar Sánchez Acera se lo filtra a Lobato. Lobato le dice que si esto está publicado y que le dice, no, tú utilízalo en la Asamblea de Madrid. Y como Lobato es técnico de Hacienda, dice, oiga, yo esto no pongo, es un delito. 37 minutos después lo publica el público. El plural. Perdón, el plural. Él lo pregunta, ¿y esto de dónde ha salido? Pero todavía no hemos llegado ahí. Ahora lo que estamos viendo, y a mí sí me ha sorprendido cuando he escuchado las declaraciones, lo primero del fiscal Salto y luego la jefa de prensa, que eso ha sido asegura ya que le dictó parte de la nota de prensa. Yo que trabajo en la administración y que además no solamente en la administración, sino que tengo contacto con la vida política, puedo asegurar que un fiscal no suele hacer eso. No se ponen a escribir, no suelen hacer esas cosas. Quiere decir que aquí había un interés que era evidente y era brindarle la cabeza del novio de Ayuso y Ayuso a alguien. ¿A quién podía ser ese alguien? Pues hombre, es que no podría ser nada más que... Permítame que lea esta noticia porque... mi punto de vista, pues tenía que ser el que estuviera más arriba. Porque escuchen esta noticia que es brutal. Dice, el jefe de comunicación que se negó a publicar la nota de prensa de la Fiscalía General sobre el novio de Ayuso advirtió de que podía tener consecuencias penales. El jefe de prensa de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, Íñigo Corral, ha declarado este martes en el Tribunal Supremo que se mostró en contra de publicar la nota de prensa con las conversaciones del letrado del novio de Ayuso con la Fiscalía de Madrid porque pensaba que ya estaba todo publicado cuando el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ordenó divulgar esos datos, pero también porque temió desde un primer momento que la difusión de ese comunicado de prensa redactado por la Fiscalía General tuviera consecuencias penales, tal y como ha sucedido. Pero si es que, claro, es que es blanco y en botella. Y quiero comentar una cosa. Estamos hablando del juicio que se está desarrollando porque los testimonios, la verdad es que chocan. Pero más allá de todo esto, es que el hecho en sí es tan gravísimo. Gravísimo, es que lo decía el señor Losada. Pero ¿cómo podemos estar en un Estado de Derecho donde la Fiscalía, que tiene que velar por el interés de la justicia y de los ciudadanos, resulta que se pone a hacer cosas que son manifiestamente ilegales y que haya un montón de gente en los medios de comunicación amparando este tipo de conductas, independientemente de que hubieran podido demostrar o no demostrar la actitud si es penal del fiscal general. Pero el hecho en sí, aunque no hubiera ninguna demostración, solamente ver cómo lo describen, cómo lo justifican, es que no cabe en la cabeza de nadie en un Estado democrático. Pero luego al final hay otra, ¿no? Porque la fiscal creo que es recordar que es la fiscal jefe de Madrid, ¿no? Que llama al fiscal general del Estado y le dice, pero has sido tú el que has filtrado esto, pero has sido tú el que has mandado esto a la prensa. Y dice, bueno, eso ahora no es lo importante es ganar el relato. No, es decir, aquí se le está desvaneciendo todo a Pedro Sánchez, ¿no? Porque decía, no, la verdad aflorará, y tanto que está aflorando la verdad, Aquí lo que tenemos que ver es en qué momento del proceso, en qué momento del juicio, Sánchez va a dejar de caer al fiscal general del Estado. Porque claro... Pero que no le va a dejar caer. Claro, pero cuando llegue el día del juicio final, es decir, cuando llegue el último día del juicio y quede visto para sentencia y pasen 15 o 20 días y haya una sentencia,
Aquí el que se va a achicharrar no es el fiscal general del Estado, que está achicharrado. Aquí el que se va a achicharrar es de quien depende la Fiscalía, es Pedro Sánchez. No, Pedro Sánchez. es que creo que no lo estamos enfocando bien. Vuelvo a repetir. No, bueno, el interés... yo esa es mi opinión. Sí, no, pero no, sí, estoy de acuerdo contigo que debería achicharrarse, pero que la realidad es que una vez que lo condenen, y si lo condenan, va a construir el relato que he comentado Pero ¿qué antes. relato va a construir? Pero si están, lawfare. si es que está, pero vamos a ver. Lawfare Fiscal e indulto. Salto, fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, el jefe de prensa de la Fiscalía de la Fiscalía de Madrid, la jefa de prensa de la Fiscalía General del Estado, está Lobato, está el notario que certificó a Lobato y multitud de testigos que seguirán saliendo y diciendo la verdad. Si aquí el problema real donde está, y es donde lo tenían que meter en la cárcel y no sacarlo de por vida, es en la destrucción de los teléfonos y en la eliminación del correo electrónico, porque ahí es donde se esconden las verdaderas pruebas de quién está detrás de esta operación. Las declaraciones también son indiciarias y valen como pruebas. Son Por supuesto, claro. no, pero por supuesto que por las declaraciones lo van a condenar, pero por lo otro no debería salir de prisión en la puñetera vida. Pues amigos, vamos a darles a todos ustedes una recomendación. El Pack Express, ¿te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano.